Muchas gracias, señora Presidente. Bien, como adelanté esta semana en la comisión, empecé a comentarles que por supuesto que para el oficialismo, que por supuesto para el Senado, que por supuesto para este gobierno, la educación pública, independientemente de estar, por supuesto, asegurada, es sumamente importante, ¿no? Y les voy a contar algunas cosas que nos pasaron cuando llegamos a este gobierno que demuestran que para nosotros es importante, ¿no? Porque aquí se habló mucho de financiamiento, de financiación, de deudas, de docentes y demás cosas que, por supuesto, como acabo de decir, son prioridad para nosotros. Pero cuando llegamos al gobierno, nosotros llegamos al gobierno y los salarios de nuestros docentes, a los docentes se les debía un trimestre de salario se les debía a los docentes, se debía octubre, noviembre y diciembre. Cuando nosotros llegamos se debían 3 meses, repito, octubre, noviembre y diciembre. Y nosotros, y este gobierno, por supuesto, que se puso al día. También actualizamos el presupuesto de las universidades en un 70%. Esa actualización del 70% era una actualización que no se hacía desde el 2022. O sea que tenemos todo el 2022 y todo el 2023 sin actualizar. Y llegó este gobierno para demostrarle a los argentinos que nos importa de verdad la educación y que no somos un relato, y actualizamos en un 70% partidas presupuestarias que no se habían actualizado prácticamente en 2 años. Como era año electoral, hubo un montón de desmanejos, ¿no? Un montón de cuestiones raras y un montón de silencios, como siempre, silencios cómplices, que hoy se convierten en grandes banderas y grandes y elocuentes discursos, pero que hace muy poco tiempo eran silencios absolutamente cómplices de un verdadero desfinanciamiento y un verdadero destrato a la educación, ¿no? Los sindicatos docentes, cuando nosotros llegamos al gobierno, habían firmado una paritaria con el 0% de aumento. 0% de aumento. No es complicidad eso, había 200 puntos de inflación. 200 puntos de inflación y una paritaria de 0% de aumento. En agosto del 2022, Massa recortó el presupuesto, no es que no actualizó, recortó el presupuesto universitario en 70.000 millones de pesos y tuvo la posibilidad, independientemente de decir la caradurez, y la complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha. No solo no actualizó, recortó. ¡Qué suerte! ¿Qué capacidad realmente de conseguir cómplices silenciosos para todas estas situaciones durante el año electoral? El presupuesto universitario estaba congelado desde septiembre del 2022. Cuando llegamos al gobierno, el 56% del presupuesto estaba sin rendición de cuentas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿por qué no le decimos la verdad a los argentinos de una vez por todas? ¿Por qué no le decimos la verdad a los argentinos y dejamos de mirar para el costado como hacemos con un montón de otras cosas? Porque la verdad es que aquí pasan muchas cosas raras, desde la falta de financiamiento, desde los recortes de financiación, desde el silencio cómplice, desde los cierres de campaña en los colegios. Y todo este silencio hoy se convirtió en muchos gritos, en muchas protestas y en muchos reclamos de los mismos que siempre estuvieron callados y hoy se dan vuelta y salen a reclamar lo que no reclamaban antes. Le digamos la verdad a los argentinos. El presupuesto universitario, los presupuestos de educación, pero por sobre todo universitarios, alcanzarían perfectamente si, primero, se gastarían bien y segundo, no financiarían cajas políticas que no rinden cuentas y que utilizan el dinero de los bolsillos de los argentinos para sus fines políticos. Entonces, empezamos a pedir actualizaciones, empezamos a reclamar cosas que no se reclamaban antes. Obvio, no tenemos la connivencia política que tenían antes. Para seguir demostrando que nosotros hemos intentado y hemos tramitado paritarias que nos fueron negadas durante todos estos meses, les queremos decir que el presupuesto y los salarios docentes se han aumentado en un 71% y que los gastos de funcionamiento de las universidades están 100% garantizados. Las clases están 100% garantizadas. Este gobierno la garantizó, no solo no recortó, actualizó, propuso paritarias y aseguró las clases. Aquí, como en muchas otras discusiones, estamos hablando de dos cosas. Dos cosas que terminan siendo una sola cosa. Tenemos que actualizar, tenemos que reparar, tenemos que corregir, porque existe inflación. Inflación que nosotros hemos heredado, inflación que estamos resolviendo e inflación que se resuelve, obviamente, cortando los gastos innecesarios. Cuando hablamos de cortar gastos innecesarios, nos referimos específicamente, en este caso, a los gastos políticos escondidos dentro de las partidas presupuestarias de las universidades, las cuales muchas no rinden cuentas hace más de 10 años y las cuales hoy les voy a demostrar cómo utilizan el dinero de los impuestos de los argentinos. Porque les vuelvo a repetir, las intenciones de las paritarias están, las actualizaciones están dispuestas, pero oportunamente, como se viene haciendo últimamente, utilizaron banderas nobles como la educación para reclamar presupuestos, para seguir manteniendo los nichos políticos dentro de las universidades. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, bajando la inflación. Bajar la inflación es bajar el gasto, mantener las cuentas del Estado y, por supuesto, perseguir y transparentar en qué gasta la plata de los bolsillos de los argentinos. Me tomé el trabajo, independientemente de los cientos de ejemplos que tengo de corrupción dentro de las universidades, me tomé el trabajo de hacer un cuadrito para demostrar el nivel de eficiencia de la utilización de los presupuestos universitarios. Entonces agarré
la cantidad de egresados que tienen las universidades y los comparé con el presupuesto anual que tienen esas universidades, suponiendo que esta ley se apruebe. Y les voy a contar unos cuantos ejemplos de las universidades que, como dijo aquí la senadora preopinante, muchas de ellas las fundó el peronismo. Muchas. Y las cuales, no nos olvidemos también de que en el 2004 Néstor Kirchner modificó la forma de contratación de las universidades para poder contratar directamente y de esa forma poder desviar los caudales públicos hacia lugares que son muy difíciles de explicar. ¿O nos olvidamos de eso? La universidad pedagógica, les cuento y les quiero contar, más que a ustedes no les importa porque ya sabemos que hicieron silencio y van a seguir haciendo silencio. Es una lástima el horario porque me gustaría que los argentinos escuchen esto. Los senadores de aquí, la mayoría ya lo sabe, nada más que decidieron quedarse callados. La universidad pedagógica tiene 4.857 estudiantes, de los cuales egresaron 9. De 4.800, esto es información pública, 57, 9 egresados. ¿Quiere que le cuente cuál es el presupuesto de esa universidad? Si se aprueba esta ley, 4.363 millones de pesos, a un promedio de 484 millones de pesos por egresado. 484 millones de pesos por egresado. ¿No piensan que le alcanza para pagar los salarios a los docentes? Si nos fijamos que para 9 egresados gastamos 484 millones de pesos por cada uno. Son números oficiales, senador, no haga así. Y no nos olvidemos de la de Plaza de Mayo, la de Plaza de Mayo 1.500 millones, 16 egresados. Y así tengo promedio de 484, de 424, de 336 millones. Esa es la plata de los argentinos y es la plata que la casta política está usando todos los días, la plata de los argentinos. Por supuesto, primero se olvidaron de reclamar los últimos años. Les agarró, no sé, parálisis de reclamo. Ahora, de golpe, salimos de la parálisis. Cuando recortaron nadie dijo nada. Nadie. Cuando no actualizaron nadie dijo nada. Pero ahora que descubrimos y nos ponemos a mirar los números, porque los números los miramos porque por supuesto la plata no alcanza. ¿Y sabe por qué no alcanza? Y si salen 200, 300, 150 millones de pesos cada egresado y que ese excedente de plata se utiliza para pagar a la casta política, por supuesto, vuelvo a repetir, me encantaría que estemos en un horario en el cual los argentinos puedan escuchar detalladamente qué se hace con su plata. Tengo muchos ejemplos más, me puedo cansar de los ejemplos y me puedo cansar de las típicas hipocresías de levantar banderas justas, como la educación, para esconder corrupción. Que hoy salen a reclamar. Nosotros, lo único que queremos es contar la verdad. Mirá qué fácil que es contar la verdad. Contarle la verdad a los argentinos de qué hacen con su dinero. En la Universidad 3 de Febrero se dicta un posgrado de materias como voces y escritura de la lengua de las locas. ¿Eso hacemos con los impuestos de los argentinos? Eso hacemos. Acá tengo otro, Universidad de Mar del Plata, un posgrado en consumo de sustancias desde una perspectiva de género.
Eso hacemos con el dinero de las actualizaciones, de los docentes. Los docentes tienen que tener buenos salarios, sin lugar a dudas. Y estamos y vamos a reconstruir los salarios y cada vez estamos reconstruyendo más los salarios de los argentinos. ¿Sabés cómo estamos haciendo? Cortando todos estos curros para que no gastemos tanto y para que baje la inflación y para que los argentinos vean cómo el peso vale cada vez más. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿El dólar baja? ¿El dólar baja? ¿Alguien habla del dólar? El dólar baja. Hay más créditos prendarios. Se rompen récords de ventas de vehículos. Mejoraron las ventas de inmuebles. Y en el medio tenemos, por supuesto, la defensa de todos los nichos de corrupción que son los que nosotros vinimos a sacar. Y que seguimos en cada una de estas sesiones transparentando, simplemente transparentando lo que pasa en la realidad. Entonces le dejemos de mentir a los argentinos, dejemos de contarle a los argentinos que acá hay senadores peleando por la educación. Si pelearían por la educación cuando recortaron 70.000 millones, se hubieran levantado a gritar y no se hubieran quedado callados. Nosotros hoy tenemos que solucionar los problemas y los curros que ustedes nos dejaron armados. 484 millones de pesos en algunas universidades sale cada egresado. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Entonces empecemos a contar la verdad, la simple verdad. Por suerte, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Llegamos hace 8 meses, estamos haciendo las cosas bien, las cosas se están recuperando y podemos darnos vuelta, mirar la cara de los que reclaman y ver la hipocresía de tomar todas las banderas nobles para esconder corrupción. Si quiere, les sigo mostrando el temario de algunas otras universidades. ¿Sí? Son muy divertidos, la verdad. A mí lo único que no me divierte es cómo se desperdicia la plata de los argentinos, ¿no? Senador Atauche, diríjase a Presidencia, así no hablamos entre todos. Gracias. Sí, señor presidente, muchas gracias. Gracias por la corrección, muy amable. Voy a terminar este relato, un relato más, que vuelve a repetir el mismo relato que hacemos siempre. Transparentar las mentiras y de contarle la verdad a los argentinos. Los argentinos nos merecemos educación de calidad, nos merecemos educación sin ideologías, nos merecemos educación sin utilizar el dinero de los argentinos en política. Eso es lo que nos merecemos los argentinos, nos merecemos una vez por todas que tengamos educación de verdad y diciendo la verdad. Lo que les pido a los senadores, lo que les pido, por favor, empecemos a contarle la verdad a los argentinos, dejemos de esconder lo que pasaba y dejemos de esconder la realidad de lo que en el fondo se viene a reclamar, porque levantar la mano para cubrir la corrupción política dentro de las universidades, la verdad, me parece una desgracia. Y en estos momentos en los que estamos intentando recuperar la Argentina, les pido por favor, tengamos conciencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Atauche.